Ya, ok. Sean todos bienvenidos entonces, apoderados de primer ciclo, primero a cuarto básico, ¿cierto? Un placer estar con ustedes, ya, como dije también anteriormente, vamos a hacer una charla donde les voy a entregar información acerca de sus niños, etapas del ciclo vital, ¿cierto? Algunas recomendaciones y la idea es que las preguntas me las puedan ir realizando al final de la presentación, ¿ya? Entonces, los invito a que pongan atención a lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Como dice ahí la pregunta, ¿qué veremos hoy? Un resumen bien rapidito, ¿cierto? La etapa del ciclo vital en la cual se encuentran sus niños, niñas, actualidad y pandemia. Y ahora al principio ahí muy bien nombraban algo de la realidad que estamos viviendo. Bienestar emocional, relacionado con lo mismo, ¿cierto? Crianza positiva, ¿ya? No sé si alguien por ahí ha escuchado y lo vamos a ver. Y también, obviamente, el rol del cuidador, ya que eso va un poco, bueno, y va de la mano con la crianza positiva, ¿no es cierto? De algunos tips que ustedes pueden ir realizando, ¿no es cierto?, con sus estudiantes, ¿ya? Entonces, partamos por la etapa del ciclo vital, ¿ya? Yo me quise basar en esta teoría, ¿cierto?, que plantea que tenemos varias infancias, ¿ya? No me voy a basar en las infancias anteriores ni posteriores, solamente me quiero basar en la infancia en la cual se encuentran sus niños y niñas, ¿ya? ¿Cuál es esta? La tercera infancia, ¿ok? Que va desde los 6 hasta los 11 años, ya está justito ahí, ¿no es cierto?, en el primer ciclo, ya quizás alcanza a agarrar un poquito el quinto básico, ¿cierto? Pero están justos, ya por eso también quise hacer esa división, ¿ok? ¿Cuáles son algunas características, ¿cierto? Bueno, lo primero es que disminuye el egocentrismo, ¿ya? Y un poco haciendo la señalización y quizás ustedes también se dieron cuenta en etapas anteriores, ¿cierto? Cuando son más niños los pequeños, son muy egocéntricos, ¿ya? ¿En qué sentido? Que ellos, obviamente, lo que ellos dicen tiene que cumplirse y les cuesta un poco entender, ya el tema de esperar, ¿no es cierto? El tema de que de repente los papás están cansados, ya el tema de que hay que hacer algunas cosas antes, ¿me entienden? Entonces, en general, eso va disminuyendo al entrar a la tercera infancia, ya quizás algunos, y obviamente este tema de dividirlo en diferentes etapas es bien subjetivo también, ya es una forma de racionalizar un poco las etapas, ¿cierto? Coinciden algunas cosas, pero cada uno de los niños, niñas va viviendo a su tiempo también, ya eso es importante decirlo. Entonces, esa es la primera característica, se empieza a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que hay un otro, ¿ya? De que ese otro igual tiene que hacer cosas y obviamente tiene su pensamiento y de que no es solamente él el que está ahí, ¿ya? Tiene que de repente, insisto, respetar tiempo, respetar otras cosas que estén haciendo, punto de vista, ¿cierto? Y esto también se puede ver y coincide mucho con el ingreso a lo que es la enseñanza. Ya, obviamente, bueno, los chicos acá empiezan desde primero básico, pero ya obviamente esto empieza a disminuir cuando entran al jardín, al kinder, ¿cierto? De repente tienen algunos conflictos por ahí, ya, pero ahí ya se empieza a trabajar un poco más en ese tema, ya, pero aquí se hace mucho más notorio, ¿ok? También hay que considerar, obviamente, que los niños también se van desarrollando. ¿Me entienden? Todo lo que es la estructura del cerebro, las conexiones neuronales, ¿cierto? Ya van apareciendo con mucha mayor fuerza y van haciendo muchas más conexiones también, ¿ya? Y obviamente eso va a influir en el pensamiento que van teniendo los niños, ¿ok? Pero esa es la primera característica, el tema de que va disminuyendo poco a poco el egocentrismo, ¿ya? Comienzan poco a poco a pensar de manera más lógica, ya esto también a nivel cognitivo, ¿cierto? Ya empiezan a hacer el tema de relacionar algunos por ahí causa-efecto, ¿cierto? Comprender mejor qué es lo que está ocurriendo, ya llevándolo un poco más a lo cotidiano, comienzan a escuchar, por ejemplo, las noticias, saber los por qué, ya están como en esa etapa ahora los chicos, ¿ya? Entonces está dentro también de lo que se va dando en la tercera infancia.
Ya, obviamente en la etapa anterior los chicos preguntaban, ¿cierto? Pero quizás de repente no tenían la comprensión, ¿ya? Y uno intentaba de repente explicarles a su nivel, ¿cierto? Con algunas historias de repente se inventan algunas cosas, ¿cierto? Entonces, el cambio que sucede ahí es que ya empiezan a darle más lógica a las cosas que se les va explicando, ¿cierto? Y también las cosas que van entendiendo, ya lo van entendiendo de mejor manera, ¿ok? Bueno, cada vez más conscientes de sí mismo, el autoconcepto, ya puede pasar, ya quizás en etapas anteriores también, que aparece la vergüenza, ¿ya? ¿Por qué pasa eso, cierto? Porque en las primeras etapas los chicos son más impulsos, ¿ya? Si necesitan hacer algo, lo hacen, ¿cierto? Y eso también va de la mano un poco con el egocentrismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? A medida que van creciendo los chiquillos, se van dando cuenta de ellos mismos, ¿ya? Yo soy de tal manera, tengo tales características, ¿cierto? Me comporto de tal manera, los demás me ven de tal manera también, ¿ya? Entonces, de repente se relaciona un poco este tema de que aparece el autoconcepto con que también aparece un poco más la vergüenza. Ya, y quizás los pequeños antes bailaban, cantaban, saltaban, ¿cierto? Y ahora esas mismas situaciones les cuesta un poquito más. Ya, ahí obviamente hay temas de personalidades, ¿cierto? Bueno, temas de crianza, de repente, hay muchas situaciones que pueden ir influyendo, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es el tema de que ya empiezan a tomar más conciencia de sí mismos, ¿ya? El egocentrismo anterior era prácticamente impulsivo, ¿ya? Pero ahora ya se dan cuenta de quiénes son ellos, ¿ok? O ya comienzan a darse cuenta, van a ir avanzando de a poco, ¿ya? Esto también es relevante, los compañeros y pares comienzan a tomar un papel más importante, ¿ok? De la mano con el egocentrismo, ¿ya? Disminuye el egocentrismo porque aparecen los compañeros, tema social, ¿ya? E incluso el tema del autoconcepto también tiene que ver con esto, ¿ya? Porque yo me valido como individuo, como persona, ¿cierto? A partir de cómo los demás me hacen ver también, ¿ya? Entonces, aquí desde lo que es convivencia escolar, obviamente ya tiene que empezarse a trabajar el tema de la convivencia sana, ¿cierto? De llevarse bien con el compañero, resolución de conflictos, ¿cierto? De solidaridad, ya, empatía, ¿cierto? Porque están en la plena etapa donde están como en esa transición, ¿ya? Donde ya se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que no están solos y hay un otro que está al lado de ellos, ¿cierto?, que puede jugar a su favor y bueno, y para algunos también en contra, ya que tienen algunos roces por ahí, ¿cierto? Y que nosotros lo podemos ver en el colegio o lo podíamos ver en su tiempo, ¿cierto? Que los chicos en general en este ciclo, sobre todo primero, segundo, pelean y después están jugando, ¿cierto? Eso es como una tónica que se ve harto, sobre todo, insisto, en primero y segundo, ¿ya? Entonces, bueno, ahí obviamente algo relevante quizás que va a aparecer al final, pero el tema de trabajar eso, de la sana convivencia, ¿cierto? También desde la casa, el pedir disculpas, el tema de, no sé, pues no agredir al otro, ir donde el mister, donde la miss, ¿cierto? Eso también toma mayor relevancia, ¿ya? Y también desde lo físico tienen mayor fuerza, mayor equilibrio, mayor energía para moverse. Ya, ese es todo un descubrimiento también. Ya los pequeños se van dando cuenta de que son más fuertes, que tienen mayores capacidades, ¿cierto? Y quieren ir haciendo más y más cosas, ¿ya? Esto también va un poco de la mano con el tema de que los chiquillos a esta edad está dentro de lo normal que sean inquietos. Ya de repente estamos con esa visión de colegio, ¿no es cierto? Que el estudiante tiene que ser ahí tranquilito en la clase, una foto de repente, ¿ya? Entonces es importante también considerar eso. Ya, obviamente tampoco que haga y deshaga dentro de la sala, pero sí tener cierta flexibilidad también. Ya, yo me preocuparía mucho más si un niño no habla, no hace nada, no interactúa, a que un niño se levanta un par de veces, ¿cierto? Incluso una vez corra, ya está dentro de la normalidad, ¿vale? Eso con respecto a lo que es la tercera infancia. Quise sacar lo más relevante y lo que yo también he observado dentro de mi experiencia en el colegio, ¿ya? Vamos con lo siguiente. Pandemia. Ya quise poner ahí, ¿cierto? Esa imagen, que es la actualidad, la realidad que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? ¿Y qué quiero comentar? ¿Ya? Espérenme un poquito, voy a correr un poquito para acá que
molesta. Ahí sí. Ya, ok, es una nueva realidad. Ya si nosotros empezamos a analizar, ¿cierto? Desde que comenzó este tema, estamos al principio con el tema de que, por lo menos para mí me sorprendió el hecho de que un día domingo nos avisaron para día lunes que se suspendía las clases 2 semanas, ¿ya? De ahí apareció el tema de vacaciones, si no me equivoco, si, no, nueva suspensión, de ahí vacaciones, ¿ya? Fue un proceso en el cual nosotros tuvimos que irnos adaptando en el momento, ya nadie estaba preparado para llegar a esta situación, obviamente, y la verdad ha sido como bien, entre comillas, ir probando, equivocándose de repente, ir solucionando en el momento, porque insisto, nadie estaba preparado para esta situación y bueno, desde lo que es gobierno, la verdad se han dado algunas directrices, pero tampoco han sido tan claras, ¿ya? Aquí tienes las directrices, tú ve cómo las vas a implementar, ¿ya? Entonces, la verdad ha sido un trabajo, ¿no es cierto?, también a nivel administrativo, de ir viendo cómo se van a ir implementando el aprendizaje, ¿ya? De cómo vamos a ir generando lo social dentro de lo virtual, ¿ya? Entonces, la verdad, a medida que fue pasando el tiempo, ¿cierto? Al principio era como un proceso de adaptación. ¿Ya? De hecho, igual estaba la esperanza, ¿no es cierto? O por lo menos el gobierno lo hacía saber, de que ya se iba a volver quizás después de esas vacaciones que tuvimos, ¿entiendes? Entonces, siempre ha estado como esa esperanza de que se va a volver, ya, pero a medida que vamos avanzando nos hemos ido dando más cuenta de que cada vez es más complejo volver, ¿ok? Y de cierta manera ya nos acostumbramos un poco a eso, ¿cierto? Ya vamos prácticamente para los 6 meses ya en esta realidad, ¿cierto? Entonces, por eso yo lo quise plantear así, es una nueva realidad. Ya no es un tema de que es momentáneo, ¿cierto? Va a durar poco, ya llevamos 6 meses, ¿cierto? Y ya da como para decir, oye, esta es la realidad que tenemos nosotros, ¿ok? ¿Qué puedo comentar al respecto? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Bueno, encierro, ya, bien comentaba ahí la mamita al principio, ¿cierto? Que no ha podido salir su niña, ya, yo creo que quizás es la realidad de muchos acá, ¿cierto? Eso obviamente provoca un tema a nivel emocional, ya, la acumulación de situaciones, el no poder salir, el que esté el reglamento de no poder salir, el que vaya avanzando el tiempo puede generar ansiedad, irritabilidad, obviamente dependiendo también de la personalidad que tenga el niño o la niña, ¿ya? También tengo casos, ¿no es cierto?, donde se ha adaptado bien, ¿ya? Entonces hay de todo, pero sí la realidad es que estamos todos encerrados, ¿ok? Y de hecho esta situación nos afectó a todos, ya no solamente a los niños, sino que a nosotros adultos también, ya el teletrabajo, algunos incluso tienen que salir también, ¿ok? Así que es algo como a nivel global, ¿ya? Tenemos aburrimiento los niños, ¿cierto? De repente no saben qué hacer, se aburren, están así con caras largas. Al principio quizás los chicos estaban felices que iban a tener o estar en la casa, pero obviamente estar tanto tiempo en la casa y como todo, el cerebro se va adaptando ahí a esa normalidad y ya el umbral va aumentando, ¿me entienden? Ya ese estímulo que al principio era, que bueno, me voy a quedar en la casa, voy a poder jugar todo el día, ya se fue adaptando el cerebro, ¿cierto? Y ya ese juego no era suficiente como para entretenerse, ¿me entienden? Y eso con todo, estoy dando el ejemplo del juego porque quizás es lo que más realizan los chicos, pero con todo en general, pues si quizás les gustaba pintar una vez a la semana, ya pintar todos los días quizás ya no es lo mismo, ¿me entiendes? O las películas, las series, YouTube, ¿me entiendes? Entonces es normal dentro de esta realidad, ¿cierto? Que los chicos en algunos momentos se aburran también, ¿ya? Sí es importante decir que lo relevante de hacer actividades, ¿ok? Netamente también enfocado un poco en el tema de la estructura de redes. Ya cuando hacemos nuevas cosas, generamos nuevas redes neuronales, ¿cierto? Y obviamente eso también nos ayuda en bueno, a nosotros también, ya, pero a los chicos les ayuda en el desarrollo que ellos tienen a nivel cognitivo, ya, y a nivel neurobiológico también. Ya, incluso se puede llegar a reflexionar, a pensar que cosas que aprendan ahora, ¿cierto? Les pueden incluso servir para toda la vida, ya aparece el tema del aprendizaje socioemocional que ha estado como bien ahí en boga, ¿cierto? Aprende a hacer cosas en la casa, porque al final el tema del colegio quizás vas a aprender un mínimo, ¿cierto? Y te vas a estresar por eso, entonces es como esa oportunidad de aprender a hacer cosas también, ¿ya? Bueno, ya lo nombré anteriormente, irritabilidad,
¿ok? Ya el hecho de que te pongan norma, te saquen de la estructura, de esa zona de confort, va a generar resistencia y te va a poner irritable, ¿ya? Eso va como de la mano también. Insomnio, ¿ya? Algunos no pueden dormir, o hay otros, ¿cierto?, que quizás es la gran mayoría, que los ritmos circadianos que estaban dados por el colegio, ¿ya? Se alteraron, ¿ya? Ya es como algo que, como lo que le pasa a los chicos en vacaciones. ¿Cierto? Que de cierta manera ya tenía un horario a las 10 de la noche acostarse en el colegio, ¿cierto? Pero no está el colegio, ¿y qué es lo que pasa? Nos empezamos a acostar más tarde, pues nos relajamos un poco, ¿cierto? Entonces, eso es uno, el tema de que se vieron alterados esos ritmos circadianos que, bueno, y los ritmos circadianos obviamente son los ritmos de sueño-vigilia que tenemos todos, ¿cierto? El cuerpo y el cerebro es muy inteligente y va adaptando un poco en cuanto a esos ritmos, la conducta que vamos teniendo durante el día y la noche. ¿Ya? Entonces, de partida eso ya se vio alterado al no tener un horario establecido, al relajarse un poco, ¿cierto? Y ya eso obviamente se va afirmando en el tiempo y si por ejemplo ya te acostumbraste a dormirte a las 12 y levantarte 11, te vas a acostumbrar a ese horario, ¿cierto? Y vas a tener que hacer un esfuerzo para hacer un cambio también, ¿ya? Porque el cerebro ya encontró el equilibrio y cuando encuentra el equilibrio se relaja y para salir de ese equilibrio hay que romperlo, ¿ya? Y eso obviamente no es fácil porque también conlleva un tema de adaptación, ¿ok? Y bueno, el tema del insomnio también está presente relacionado con la irritabilidad, con el estrés, ¿cierto? Con la ansiedad, que ahí obviamente hay que poner un poquito más de ojo, que es cuando por estar muy preocupado por estrés, yo no puedo dormir, ya que también puede ser una de las situaciones que le puede estar ocurriendo a sus chicos. Ya, por lo menos hasta el momento no sé qué tanto ha ocurrido, ya, pero sí puede ser una opción también de que le esté pasando por estrés que no puedan dormir, ¿ok? Es una realidad, bueno, más teléfono, más pantallas, más tele, ¿ok? Esto también va relacionado un poco con el no dormir, ¿ya? No sé si tanto los niños pequeños, pero ya llegando un poco más a adolescencia, tercero, cuarto, ya cuarto ya los chicos, ya se nota la diferencia, ¿cierto? Que están ahí como en la etapa prepuber, ¿ya? Cobra mucho más relevancia el tema lo social, ¿ya? Y bueno, los chicos prácticamente son nativos de la tecnología, nativos digitales, como se dice, y van a estar conviviendo toda su vida con la tecnología, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con el teléfono, cierto? Una, influye directamente en el sueño, ya el tema de estar expuestos, perdón, al tema de las pantallas azules, te genera una activación a nivel neurocognitivo, ¿cierto? Que obviamente va a afectar el tema del sueño, ¿ya? Si tú, por ejemplo, estás con el teléfono a altas horas de la noche, ¿cierto? 10, 11, 12, ya, lo más probable es que vas a estar más activo y te va a costar mucho más dormirte, ya, y a eso, no sé si pasarán los pequeños, pero sí quizás los un poquito más grandes, se quedan socializando la noche también, pues, ya, que el otro niño tampoco puede dormir y conversamos o jugamos, ya, hay juegos virtuales donde los chiquillos obviamente interactúan también, ¿cierto? Entonces ahí ya tanto está el tema de las pantallas azules, pero también es un tema de hábitos, pues, de que los chicos están acostumbrados a jugar en la noche y a mantenerse activos en la noche, hacer día a la noche y en el día dormir, ¿ya? Eso también es relevante porque el no dormir, y bueno, y que está relacionado con el tema del teléfono, obviamente, te afecta en tu conducta, ¿en qué sentido? Te puede poner más irritable, te puede generar ansiedad, ¿cierto? El tema cognitivo también, no vas a estar atento, no vas a poder poner atención, ¿cierto? Te vas a enojar fácilmente, relacionado también con la irritabilidad, ¿ya? Y la verdad, el tema del sueño es súper importante porque de repente uno no le da la relevancia suficiente, pero es como bien básico para desenvolvernos de buena manera, ¿ya? También es importante decir que si, por ejemplo, un niño que, bueno, de partida los chicos ya, sobre todo los más pequeños, tienen que dormir de día a 12 horas. Eso es lo que se recomienda, ¿ok? Si, por ejemplo, ellos duermen 10 horas partiendo desde las 2 de la mañana, ya, y duermen de 10 horas hasta las 12 del día, esa batería va a llegar a 80% de carga, aunque haya dormido esas 10 horas que son las recomendables. Ya el tema del trasnoche también es un tema, ¿cierto?, que hay que trabajar y tú no te vas a recuperar en cuanto a la energía que deberías de tener si tú trasnochas.
¿ya? Esas son dos cosas diferentes, obviamente. El tema de la cantidad de horas, pero siempre tienes que dormir a una hora coherente, ¿ya? 10, bueno, a reventar 11 los más pequeños, ¿cierto? Y tomando en cuenta un poco la flexibilidad de la pandemia sería como lo recomendable, ¿me entienden? Ahora, insisto, tomando en cuenta la flexibilidad de la pandemia, porque si ellos hubiesen estado en tiempo normal, ¿cierto? No, yo no hubiese recomendado 11 de la noche, a las 10 tienen que haber estado dormidos, ¿cierto? Y ya ese ritual que deberían de tener los chicos para dormir, que bueno, que puede consistir en cualquier cosa que para ellos les indique que viene el sueño, ¿cierto? No sé, pues como por ejemplo, partiendo de lo más básico, entregar teléfono, no sé, pues si ven alguna canción o algo así, o no sé, quizás sacar las pantallas, porque siempre se recomienda un poco sacar las pantallas 2 horas antes, ¿ya? Pero sí, de repente, no sé, por el hecho de lavarse los dientes, el hecho, no sé, pues de tomar una leche, algo liviano en la noche, ¿cierto? No, nunca algo pesado, ¿ya? Pero rutinas que le vayan indicando que se viene la hora de dormir, ¿ya? Incluso hacer ejercicios de relajación de repente, ¿cierto? Entonces, sí es importante el hecho de tener una rutina, algo que le indique a mi cuerpo, ¿cierto? Que vamos a dormir, ¿ya? Em, ya, y quiero comparar esto con sus encuestas. Ya, este son los resultados por curso, ¿cierto? De las encuestas. Yo me quise basar netamente en la parte socioemocional, ¿vale? Hay una pregunta antes, ¿cierto? Que decía, ¿estás estresado? Sí, y si estás estresado, como dice ahí, ¿cierto? Señala las conductas de estrés que ha observado en el estudiante, ¿ya? Esto en primero básico, y que bueno, es un poco la percepción que ustedes tienen también, ya no es como en media, ya que los mismos chicos responden, ¿cierto? Pero obviamente ustedes conocen a los chicos y es prácticamente la realidad también, ¿ok? Si una tónica, ya, por ejemplo, aquí en primero básico, ansiedad, primero, irritabilidad, ya, y desmotivación académica. Ahí en menor grado el insomnio de repente, bueno, el llanto, ya. Pero sí se fue dando una tónica, ya, eso lo quiero ir señalando. Ya no voy a hacer mayores comentarios porque lo voy a hacer al final. Ya, así que eso primero básico. Ansiedad, irritabilidad y desmotivación académica. Segundo, eh, parecido. Ansiedad, ¿cierto? Bueno, aquí sí la desmotivación académica tuvo un mayor porcentaje que la irritabilidad, ya, pero se mantiene un poquito eso. Y bueno, y ahí un poquito más atrás el tema del insomnio, ya que igual es, como les dije, un tema que se ha dado mucho a nivel colegio, ya, sobre todo la media, ahí sí que se nota mucho el tema de que no están durmiendo, ¿ya? Tercero básico, la misma tónica, primero ansiedad, ¿cierto? Después irritabilidad. Bueno, perdón, igualado a ansiedad con desmotivación académica, ¿ya? Después irritabilidad. Aquí sí, bueno, marcaron por lo menos las personas que respondieron el estado anímico disminuido, ya un poquito más adelante que el insomnio. Bueno, el llanto también, ¿cierto? En general eso, ¿ya? Pero aquí quiero apuntar que sí, la ansiedad, la irritabilidad y la desmotivación académica se mantienen, ¿vale? Y el cuarto básico, bueno, aquí se mantienen esos tres, pero hay un mayor grado de desmotivación académica, ¿ya? Por sobre el tema de la ansiedad. Y también el insomnio aparece más elevado aquí, ya que el tema de la irritabilidad, ¿ok? Quizás el tema de estos resultados ya va de la mano un poco que están como pre-puber, ¿cierto? Ya entrando un poco más a la adolescencia, ya, y obviamente ya se empiezan a hacer notorios algunos cambios también, ¿ya? Pero en general es eso, ansiedad, irritabilidad y desmotivación académica, ¿ok? ¿Qué puedo decir con respecto a eso? Bueno, lo primero es que está dentro de lo normal considerando este contexto, ¿ya? Para mí hubiese sido muy llamativo, bueno, y quizá hubiese sido bueno también, pero llamativo, que no hubiese parecido ansiedad, irritabilidad, ¿no es cierto? Bueno, la desmotivación académica me hubiese llamado harto la atención que no salga, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos ir haciendo en general? Creo que más adelante lo voy a ir respondiendo, pero para ir adelantando, se resume todo en esto, ir creando ambientes seguros, ¿cierto?, para nuestros niños, ¿ya? ¿A qué hago referencia con eso?
hago referencia a ambientes que sean agradables, ¿cierto? Libres de estrés, ¿ya? Que de cierta manera a los chicos les guste hacer algo, ¿cierto? De repente cuesta un poco, pero hay que ir rebuscarse un poquito, pero la premisa es esa, ¿ya? Insisto, quizás más adelante va a quedar respondido, pero para que lo vayan recordando, generar espacios seguros para nuestros niños, ¿ok? Bueno, ahí esto es lo mismo que dije recién. Estamos en pandemia, es normal que estos síntomas aparezcan, ¿ya? Pero sí es importante dejar claro cuándo preocuparse, ¿ya? A ver, voy a correr un poquito esto acá. Esto me molesta ahí, ¿ya? Bueno, de partida yo siempre le digo a los chicos, el tema de la ansiedad, de la irritabilidad o de algo que te incomoda, ¿cierto? Hay que verlo como una oportunidad y una comunicación de nuestro cuerpo de que algo estamos haciendo mal o de que algo hay que cambiar, ¿ya? Y de hecho para todos sirve. Ya nosotros adultos si de repente sentimos ansiedad es porque algo no estamos haciendo bien o algo hay que cambiar también, ¿ya? Para los niños lo mismo, ¿ok? Entonces, cuando se ha intentado cambiar y con acciones concretas y no ha habido resultados, ¿cierto? O sea, que la irritabilidad sigue y yo traté de generar un espacio seguro, ¿cierto? Pero por más que yo intente, sigue el tema, ¿ya? Ahí obviamente hay que consultar e ir viendo, ¿cierto? Si es necesaria una intervención o quizás ese cambio que yo hice no fue suficiente, hay que cambiar otra parte de la conducta o otra parte de la interacción, ¿ya? Pero sí, ya eso da como para preguntarse, ok, o para decir, voy a pedir ayuda, ¿me entienden? Cuando yo intenté hacer el cambio, pero no me dio resultado, ¿ya? Y bueno, cosas más notorias que ya yo creo que prácticamente a todos nos llaman la atención, cuando se llora mucho, obviamente, llanto excesivo, yo por lo menos le digo a los chicos cuando tú por lo menos estás llorando varias veces dentro del día, varios días a la semana, ¿cierto? Por más que, insisto, va un poco de la mano con la anterior, tú hiciste un cambio pero no pudiste cambiar, ¿me entiendes? Ahí obviamente hay que preocuparse. Cuando hay mucho más aislamiento, ¿ok? Sobre todo para los que son papás, mamás de los más grandes, ¿cierto? De tercero, cuarto, ya yo insisto, ahí igual se nota como un cambio en los chiquillos, como insisto, prepuber, prepubertad, de repente se van a aislar un poco, ¿ya? Pero cuando uno se da cuenta de que no está bien emocionalmente mi hijo, mi hija, en ese aislamiento, ¿ya? Por decirlo de forma más clara, de que quizá, no sé, pues veo un cambio en la conducta, pues está en la pieza aislado y yo veo que incluso, no sé, pues de repente nosotros como papás, mamás, identificamos las caras, pues, ya tiene una cara de tristeza, o identifico que estaba llorando, o cualquier cosa, pues la veo muy irritable, o lo veo muy irritable, ¿cierto? Entonces, ¿por qué señalo eso? Porque sobre todo los más grandecitos van a buscar momentos de aislamiento. ¿Ya? Si yo lo veo que está bien ahí en ese momento de aislamiento, ¿ya? Y insisto, por eso yo hago la señalización de que son prepuber, ya van a mostrar algunas características de pubertad y de adolescencia también, ¿ok? Pero si está bien ahí en un rato en su pieza y que de cierta manera yo veo que está bien y lo voy a ver un ratito, oye, ¿cómo está? O quizás comparto con ellos, entrando un poquito más a la adolescencia de repente. El tema de entrar por los gustos es súper bueno, ¿ya? Como recomendación. ¿Ya? Ese fue otro taller, pero se me vino también a la mente, ¿ok? Pero, insisto, si está bien en el aislamiento un rato, obviamente no pasa nada, ¿ya? Si el tema es cuando hay cambios muy notorios, ¿ok? La irritabilidad, lo mismo, ¿cierto? Pesadillas de repente, sobre todo los más chiquititos tienen ya las pesadillas de repente, y de hecho el tema del sueño es una mezcla como de lo que se vivió en el día, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, es como una visión más psicoanalítica, ¿cierto? Y que de cierta manera son satisfechos, insisto, es como una visión psicoanalítica, ya por eso de repente uso como unos términos medio extraños, ya, pero son satisfechos, son cumplidos, ¿cierto? A través del sueño, ya es como la mezcla de todo, ¿ok? Entonces, de repente el tema de las pesadillas puede estar, tiene relación de repente con el estrés, preocupaciones, ¿cierto? Es muy relevante ahí el cómo yo le explico el tema de la pandemia, ya yo creo que quizás eso fue al principio, ¿ya? Pero no sobreexponer,
¿me entienden? Netamente explicarlo a su nivel. De hecho, hay unos cuentos por ahí, unos videos a su nivel, ¿ya? De repente pasa que se deja la tele prendida y, bueno, los chicos escuchan, obviamente, que de repente incluso son un poco exagerados esos matinales, ¿cierto? Y los chicos se quedan con esa visión, ¿ya? También es súper relevante el hecho de filtrar la información que obviamente tienen que saber, pero a su nivel también, pues tampoco llegar a un nivel de alertarlos demasiado, ¿ya? Bueno, el insomnio constante, ya que es una tónica que se va dando, identificar, sobre todo cuando es por estrés, ahí obviamente preocuparse. Si es un tema de que se alteran los ritmos circadianos, obviamente hay que ponerse las metas, ¿cierto? Porque es netamente eso, ¿ya? De que tengo que volver a adaptar esos ritmos. Pero insisto, si es por estrés y quizás va relacionado con las anteriores, claro, obviamente da para preocuparse. El niño o niña violento, violenta, ¿ya? De la mano con la irritabilidad. Y cuando el malestar, y esto es como más global, ¿cierto? No le permite desenvolverse de forma correcta en el día a día. ¿Ya? Esto resume todo, ¿ok? Si su niño o niña tuvo un cambio muy notorio y no se puede desenvolver como lo hacía antes en su día a día, pregunten, ¿ya? Y esto va para todas las edades en general, ¿ok? Por más que intente realizar bien sus actividades, ¿cierto? No puede, ¿entiendes? Y hay un cambio también, pues eso también es relevante, tiene que haber un cambio significativo dentro de su conducta, ¿ya? Eso, insisto, envuelve todo lo que vimos para arriba, ¿ok? Eso. Y con respecto a la crianza positiva, ¿ya? Antes de entrar directamente, o lo voy a hacer después del comentario, voy a definir un poco qué es esto, ¿ya? Basada en el respeto mutuo, potenciar un desarrollo adecuado del niño o de la niña, ¿cierto? Y las relaciones de forma no violenta y constructiva, ¿ok? La crianza positiva es una crianza que está libre de retos, ¿cierto? Que de cierta manera hay momentos que es un poco más horizontal, ya no se pierde el respeto, pese a que es un poco más horizontal. Como dice ahí, hay un respeto mutuo, ¿cierto? De potenciar a nuestros niños, ¿cierto? De que si tiene alguna aptitud por ahí que es buena, yo la potencio, la ayudo, algún talento también, se usa mucho el refuerzo positivo, la felicitación, ¿ya? Insisto, va como enfocado un poquito en ese sentido, ¿ya? Y sobre todo, y es muy conocida por el hecho de que se enseña y se pone límites a través de una forma que no usa gritos ni castigos, ¿cierto? Sino que es más bien basada en el respeto mutuo, ¿ya? Ahora, sí es importante señalar, ¿cierto?, que positivo, crianza positiva en general, igual se idealiza un poquito. Ya de repente uno dice, todo bonito, ¿cierto? Todo bien, ¿ya? Entonces también hay que considerar, ¿cierto?, que van a haber momentos en los cuales no se va a poder aplicar esta crianza positiva, o yo no me voy a poder reprimir de repente, ¿cierto? Que tampoco es bueno de repente reprimirse. Y quizás lo voy a gritar una vez, pues, ¿me entienden? A lo que quiero apuntar yo es que de repente se idealiza, ¿ya? Entonces, partiendo de eso, ya sí quiero hablar un poco acerca de algunos tips que hay con respecto a la crianza positiva, pero insisto, considerando y llevándolo a la realidad. Ya yo tampoco, yo estoy consciente de la realidad y de repente cuando uno habla de esto es como muy bonito, ¿me entiendes? Es como se dice por ahí, como unicornio, todo lindo, ¿ya? Entonces, siempre llevarlo un poquito más a la realidad, ¿ok? Vamos entonces. Y bueno, y obviamente esto también se relaciona con el rol que ustedes van a tener, el rol del cuidador, ¿ok? Miren, ser un ejemplo para los niños, ¿ya? Y para que vayan entendiendo, es como basado en eso, ¿ya? No es como tan de tips concretos, específicos, sino que es como de actitudes de uno, ¿ok? Eso es lo primero. Nunca olvidar que nosotros somos un ejemplo. Ya aquí se pone esa foto ahí, ¿cierto? Porque prácticamente está copiando lo que hace la mamá en ese caso, ¿ya? Y de repente nos pasa a nosotros, quizá inconscientemente, no sé, pues, ya, oye, no uses tu teléfono y yo estoy en la mesa usando el teléfono, ¿me entiendes? No sé, pues no digas garabatos y yo estoy diciendo garabatos, ¿me entiendes? No sé, pues, se me vienen muchas cosas a la mente, pero es más que nada como para que se entienda eso. Tiene que haber una directa relación entre lo que yo le pido al niño y lo que yo estoy haciendo también.
¿ya? Obviamente, si yo estoy haciendo algo que yo le digo al niño, oye, no se hace, va a generar incluso una disonancia cognitiva, ¿no es cierto?, dentro del niño y se va a preguntar, oye, pero que está bien, pues, ¿ya? Si lo hace mi papá, mi mamá, supongo que está bien, ¿ya? Y de repente el tema imitativo, ¿no es cierto?, se ve mucho, en el colegio igual se veía mucho, de repente uno atendía apoderados y los niños, la verdad, eran como muy parecidos a los apoderados también, ¿ya? Entonces, desde la crianza positiva, ¿cierto? Es súper relevante eso, ¿ya? De nosotros ser un ejemplo y a partir de eso enseñarle a los niños, ¿ok? Y de repente, bueno, también pasa lo malo, ¿ya? Los chicos van copiando, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Si lo hace mi papá, si lo hace mi mamá, es bueno, ¿me entienden? Y obviamente eso hay que considerarlo también, pues, ¿ya? Y siempre que yo hablo de esta temática, ¿cierto? Bueno, lo llevo un poco a la situación de vulnerabilidad, que es todo un círculo a nivel Chile, a nivel global, ¿cierto? Ahí ellos están en un círculo, ¿cierto?, donde el ejemplo ya es negativo, ¿me entienden? Y obviamente al ser el ejemplo negativo se va a formar a otra persona que va a crecer y va a tener otro hijo, ¿cierto? Y lo va a seguir formando en ese sentido, ¿ya? Ahí me fue como un extremo, pero obviamente explica también el hecho de que como somos nosotros, van a ser nuestros niños también, ya con algunas matices ahí, pero la globalidad es como eso, ya que como somos nosotros van a ser nuestros niños también, ¿ya? Así que, y los chicos copian ahí, ¿cierto? Lo bueno y lo malo, po, ¿ya? Porque yo creo que incluso el niño sabe que eso no está bien, pero lo hace mi papá, así que ya le mando nomás, ¿ya? Y es una forma de validación también de ellos, ¿ok? Así que es súper relevante reflexionar acerca de eso. Yo soy un ejemplo para el niño. Bueno, entender las personalidades también, es súper relevante para ir entendiendo las personalidades, también ir analizando un poco la etapa del ciclo vital, ¿ya? No sé si lo tengo más adelante, pero voy a enfocarlo un poco en este momento, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente nosotros tenemos una visión adultista, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros nos vemos como adultos, ¿me entienden? Y no me doy cuenta que estoy con un niño, ¿ya? Que de cierta manera está en desarrollo, ¿cierto? Que tiene una personalidad, y aquí también va un poco relacionado a esto, y le pido cosas que quizás yo como adulto creo que las puede hacer, pues, ¿me entiendes? Pero si la llevo a la realidad, de repente, obviamente, según el desarrollo que ellos tienen, no lo pueden hacer, pues. Ya nos pasa mucho, sobre todo con el tema de ese egocentrismo que dije anteriormente. No sé, pues, por dar un ejemplo, tiene un hermano, una hermana, y de por sí a esa edad son un poco egocéntricos, ¿cierto? Allá a los 6 años empieza recién a acabarse un poco del egocentrismo, ¿cierto? Avanzar hacia lo social. Entonces yo lo reto, pues, ¿me entiendes? Oye, pero comparte con tu hermana, con tu hermano. Y es un tema de que el desarrollo es así, pues, ¿me entiendes? Entonces yo difícilmente voy a lograr, bueno, y también llevarlo como a la realidad, pues hay chicos que sí lo hacen, pues, ya llevándolo a un poco la individualidad también. Pero la generalidad dice que esos chicos son individuales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí, si yo hubiese sabido que según el ciclo vital, el niño es egocéntrico en ese caso y por más que yo le diga, oye, comparte tus juguetes, no lo va a hacer, po, o le va a costar demasiado y me va a generar un conflicto, ¿me entiendes? Lo mismo pasa con la personalidad, po. Si yo identifiqué que a él o a ella no le gusta, no sé, por dar un ejemplo, que le dé un abrazo, ya, ¿para qué yo le voy a dar un abrazo? ¿Me entiendes? O si yo sé que cuando se enoja, él o ella bota todas las cosas, ¿cierto? Y si yo me meto va a quedar mal la embarrada, ¿ya? O le enseño una forma, ¿cierto?, en la cual él pueda expresar o ella pueda expresar, o simplemente la voy dejando y voy viendo si ella se va haciendo no daño o si va generando daño en los demás. ¿Ya? Pero sí es súper importante, ¿no es cierto?, el tema de conocer la personalidad y a partir de eso yo saber cómo voy a ir interviniendo en mi niño también, ¿ya? Y es súper relevante esto. Pensar en las necesidades, perdón, aquí no lo alcanzo a ver, detrás, sí, detrás del comportamiento, ¿cierto? Esto también es súper relevante, ¿ya? Y también tiene que ver con un tema de esa visión adultista, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Los chicos de pronto están mañosos, están irritables, están enojados, están tristes, y yo solamente me quedo con eso, ¿ya? Pero voy analizando un poquito más allá y en realidad el chico quería captar mi atención, ¿me entienden? Lo estaba quizás dejando un poco de lado, ¿ya? Y más encima, si él lo hace a través de una pataleta o lo hace a través de, no sé, pues, como tirar algún peluche o algo así, una conducta disruptiva, más encima, él quería que yo le dé atención, le dé afecto, y más encima yo lo termino retando.
¿ya? Entonces es muy importante analizar qué hay detrás de ese enojo, qué hay detrás de esa pataleta, qué es lo que realmente quiere el niño, ¿me entiendes? Entonces es súper relevante esto, ¿cierto? Porque, bueno, en general se da sobre todo con el tema de afecto, ¿ya? O atención. ¿Cierto? Y es como un clásico, no, está llamando la atención nomás, ¿ya? Y como, ya, déjalo nomás si es puro llamar la atención, ¿ya? Y lo importante ahí es captar ese llamado de atención y darle la atención que quizás él necesita, ¿entienden? Ahora, yo por lo menos, desde lo que he estudiado, desde lo que yo creo, está como ese estigma, insisto, de decir, no, si déjalo, no ha sido un llamado de atención, pero por algo él te está llamando la atención también, po. Ya algo te está indicando, ¿me entiendes? Ahora, obviamente hay contextos en los cuales no debería pasar cierto tipo de cosas, ¿ya? Y también obviamente ahí hay que ser constructivo y explicar y contextualizar, ¿cierto? Y netamente ser formativos, ¿me entienden? Tampoco da resultado el tema del grito, ya gritar en público de repente nos invalida a nosotros como padres, eh, ejerce cierta humillación al niño, ¿me entienden? Entonces hay como muchas cosas que se van analizando también. ¿Ya? Pero sí lo que quiero que quede claro en este punto es que de repente esos llantos, esas pataletas de los chicos no es por nada, ya algo necesitan, hay una necesidad detrás de esa pataleta y es súper importante también descubrirlo, ¿ya? Eh, bueno, esto también va de la mano, ayudar a los niños a expresar emociones, ¿ya? Hace poco estaba estudiando el tema de, no sé si lo ubican, Felipe Le Canelier, que es como el que está sacando el tema del aprendizaje socioemocional acá dentro de lo que es la pandemia y él lleva haciendo estudios desde hace mucho tiempo, 2004 si no me equivoco, en estudiantes de 1 a 6 años o de 0 a 6 años en más prebásica, ¿ya? Pero ¿qué fue lo que me llamó harto la atención y tiene relación con esto? Es que en general nosotros estamos educando niños internalizantes, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que de cierta manera nosotros estamos enseñándole a los niños que expresar emociones es malo, ¿ya? Estamos de cierta manera enseñándole que solamente hay algunas emociones que se pueden expresar. Ya yo siempre trato de enseñar a los chicos y bueno, sería bueno que igual desde la casa se les refuerce que no hay emociones ni buenas ni malas, ¿ya? Sino que hay formas positivas y formas negativas de expresar las emociones. ¿Ok? Entonces, si uno analiza, la rabia te va indicando que algo te molesta, ¿ya? Que algo hay que cambiar, la ansiedad lo mismo, ¿cierto? La tristeza también, algo pasó, ¿cierto? Que te puso triste y algo hay que cambiar también para que tú no estés triste, ¿me entienden? Y bueno, también hay tema del llanto, oye, no llores, no es para llorar. Oye, pero si era un, no sé, pues de repente cuando lloran por un perrito, oye, si era un perrito nomás, oye, si era un juguete. Los chicos pueden llegar a formar vínculos de apego, ¿cierto? Con algún juguete, ¿entiendes? Todo depende del significado, con una mascota, ya que ya es un ser vivo, ¿me entiendes? Entonces, de repente se cae en ese tema de invalidar las emociones de nuestros niños, ¿ya? Y eso que va llevando a la larga, ¿cierto? Personas internalizantes que van a ser las personas que no van a expresar, que van a ser irritables cuando sean grandes, ¿cierto? Que de cierta manera le va a costar mucho expresar incluso su felicidad, bueno, la rabia o la van a expresar de mala manera, ¿cierto? Le va a afectar incluso, hablaba de la vida laboral, que ya eso ya es como un extremo, pero puede pasar también, ¿cierto? Entonces, y bueno, y también se relaciona mucho con depresión, pues, ¿ya? Yo creo que a grandes rasgos la depresión se genera mucho cuando tengo una emoción negativa guardada y llega el momento en que ya no puedo más y exploto y ya es demasiado tarde, ¿cierto? Y tiene directa relación con esto. ¿Ya? Con criar niños internalizantes, de no enseñarles a expresar las emociones, ¿ok? Y obviamente yo tengo que ser formativo, formativa en ese sentido, ¿ya? Explicarle a los niños, ¿cierto? Que la emoción es tal cosa, se va a sentir, ¿no es cierto?, en el cuerpo tal cosa, ¿ya? Vas a pensar tal cosa, ¿cierto? Y ser bien educativos en ese sentido, ¿ya? Sobre todo los más chicos, usar audio, o sea, material audiovisual, ¿cierto? Video, cuentos, nosotros como ejemplo, ¿me entienden? Y bueno, los chicos más grandes, obviamente ya directamente hablar con ellos, ¿me entienden? Que ya de cierta manera, insisto, son como unos mini prepuber, entonces ya se puede un poco hablar más con ellos, ¿ok?
Y si obviamente yo trabajé en edades tempranas con ellos el tema, no voy a tener mayor problema o voy a tener menos problemas ya cuando llegue la adolescencia, ¿ok? Pero sí eso es muy relevante, ya enseñar a los chicos a expresar, insisto, no, las emociones no son ni buenas ni malas, ¿cierto? Sino que las formas de expresión son las que hay que ir trabajando, ¿ya? Bueno, y ya lo dije anteriormente, no usar gritos ni castigos, ¿ok? Obviamente de repente se nos va de las manos las situaciones y uno de repente siente que el castigo es la única forma de corregir, ¿ya? Y la verdad no es la única, ¿ya? Yo soy realista, obviamente un niño puede aprender a través de un castigo, pero es una forma aversiva, ¿ya? Y de repente aprende a partir del miedo. Me da miedo que mi papá me rete, o de repente, no sé, creo que ya no se usa mucho, pero de repente tenían como un cinturón, ¿cierto? Y todo el tema, quizás en épocas anteriores, ¿ya? Que, insisto, se aprende, sí es verdad, si yo no lo voy a negar, pero se aprende a través del miedo, po, ¿ya? Y si tú lo llevas un poco a situaciones cuando eres más grande, no sé, pues por ejemplo va a tener una persona que le va a tener miedo a la autoridad, po, ¿me entiendes? No se va a poder acercar al jefe, se va a poner muy ansioso, ¿cierto? Si, no sé, está en triste trabajo, ¿me entienden? Entonces, todo lo que ustedes van haciendo, ¿cierto? Tiene cierta influencia en cuando los chicos van a ser adultos, ¿ya? No sé, por el tema de los gritos es lo mismo. Po. Si alguien me grita por ahí, me siento menos, ¿cierto? Y viene ese sentimiento de inferioridad y me va a llevar a que quizá, si te lo llevo como siempre hablaba, rechace algún trabajo por lo mismo, ¿me entiendes? O renuncie a algún trabajo porque alguien me dijo algo feo, me gritó y se me vinieron los recuerdos de cuando me retaban cuando era pequeño, ¿cierto? Y terminé ratonciando, ¿ya? Entonces hay que pensar en eso también, que de cierta manera uno ayuda a cambiar una conducta, ¿cierto? Pero a costa de asustar, del miedo. Ya que si esto da resultados, tú cambias la conducta, pero va a generar en algún sentido algo cuando los chicos sean más grandes, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basa esta crianza, cierto? En, bueno, primero que todo, conocer al niño, ya saber sobre todo cuando está enojado qué es lo que va a hacer, ya sobre todo los más pequeños, ¿cierto? No sé, pues entregarle una pelotita, por ejemplo, que se sepa que tenga que ir a la pieza, que sean los más grandes, ya de tercero y cuarto, dejarlos tranquilos un rato, ya. Después, eso sí, conversar acerca de la situación, darles soluciones alternativas, ¿cierto? Cuenta hasta 10, respira hondo, ¿cierto? Si sientes que te vas a enojar mucho, sal de la situación, ya es un poco en relación con lo que es la crianza positiva, yo darle alternativas de qué puede ir haciendo el estudiante o en este caso los niños, ¿ya? Y obviamente a partir del respeto mutuo, no voy a tener que necesitar el castigo, porque yo lo voy a corregir y voy a ser formativo y el niño de cierta manera va a entender el por qué eso está mal y el cómo lo puede corregir también, ¿ya? Insisto, cuando uno pone castigo es como obligarlo, ¿me entiendes? Y de repente incluso sin tener argumentos, ¿ya? O por lo menos hay argumentos, pero no se le dan a conocer al niño, ¿ya? Entonces, cuando hay argumentos y se le explica a los chicos por qué, el cómo, ¿no es cierto?, llevarlo a cabo, cambia la situación y van aprendiendo de una forma más positiva, ¿me entienden? Entonces, en eso se enfoca un poco el tema de la crianza positiva, ¿ya? Bueno, ya lo dije anteriormente, validar las emociones de los niños. Hay emociones buenas ni malas, sino que hay emociones que se deben expresar de cierta manera y otras que no se deben expresar de esa manera, ¿ya? En eso sí corregir a los niños. Enseñar a los niños cómo expresar la rabia, ¿ya? Decirle al niño, oye, tú me dices, incluso hay como cosas más concretas, pues está el famoso semáforo, ¿me entienden? Está la ruleta de emociones, ya que quizás incluso, porque como estoy grabando, voy a dejar el link con algunas de esas cosas para que se puedan trabajar, ya. Ser educativos, pues, ¿me entienden? De validarlas y al mismo tiempo enseñarles a cómo expresarlas, ya que ahí es donde está la problemática, ¿ok? Y bueno, esto también es súper relevante.
jugar con los niños, ¿ya? Sobre todo ya desde las etapas anteriores a lo que es la enseñanza básica, el juego simbólico, ¿cierto? Es la mayor forma de aprendizaje que tienen los chicos, ¿ya? Obviamente primero, segundo se nota harto ahí, yo me acuerdo que corrían, jugaban a que alguien era un monstruo, que un zombie de repente, ¿ya? Entonces, la verdad ahí se ve harto el tema del juego. Los más grandes, obviamente, quizás ya juegos de mesa, ¿cierto? Conversar, ver una película, ya. Obviamente ahí cambia un poquito más, pero el foco es el mismo, ya. El hecho de interactuar, ¿ok? De repente incluso ¿por qué no? Si mi niño está jugando en el piso con un autito, ¿cierto? Yo ir al piso también y jugar con el autito y crear vinculación, ¿cierto? Ayuda mucho más y eso obviamente va influyendo después, cuando ya son más grandes, ¿cierto? Y uno dice, oye, pero ¿por qué mi niño adolescente? Porque ahí aparecen todos los conflictos y uno ve como el resultado de lo que vino antes, ¿ya? ¿Por qué mi niño no me quiere decir nada? ¿Por qué este adolescente no confía en mí? ¿Por qué yo quiero acercarme a él y no pasa nada, no quiere nada conmigo? ¿Ya? Va un poco relacionado con todo lo que vimos anteriormente. ¿Ok? Pero volviendo al tema del juego, es súper relevante, ¿ya? Porque genera confianza, genera interacción y los niños obviamente van a generar ese espacio seguro, que lo dije anteriormente, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo aquí es para generar ese espacio seguro que es muy relevante, sobre todo ahora en pandemia, ¿ya? Está el tema, no sé, pues, de agacharte de repente a su altura, ya mirarlo a los ojos, ya que de cierta manera va generando mayor confianza. Con los más grandes, ¿por qué no? Lo mismo, ¿cierto? O mirarlos directamente a los ojos, hablar directamente con ellos, ¿cierto? Decir lo que yo estoy sintiendo. El mismo tema de validar las emociones, que yo también de repente siento rabia y es fácil equivocarse, ¿me entiendes? Y hablo un poquito en ese sentido también, de la parte más comprensiva, ¿ya? Y bueno, refuerzo positivo todo el rato, ¿ya? Esta crianza es muy importante, ¿cierto? El potenciar, ¿ya? Desde una aptitud, ¿ya? Ahí con P, que tenga mi niño, ¿cierto? De su forma de ser, por más mínima que sea y por más normal que yo la encuentre, si yo le digo, oye, qué bueno que eres con las personas, tú tratas siempre de ayudar, qué solidario eres, qué buen amigo, amiga eres, ¿ya? Es siempre importante ir reforzando porque va reforzando al mismo tiempo el autoconcepto. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio, cierto? De que se empezaba a desarrollar, ya, así yo lo desarrollo y así puedo apoyar yo en la casa, ¿ok? Y así obviamente voy a evitar en la adolescencia o voy a disminuir ya el tema de estos conflictos internos que tienen los chicos, ¿cierto? Cuando nos aceptan como son, pues, ya se sienten menos, porque el Pedrito se ríe harto y capta toda la atención y yo no, ¿ya? Ahí los chicos de repente tienen un mal concepto de que el que se ríe todo el rato tiene una gran vida y yo no tengo nada de eso porque soy más fome, ¿me entienden? Entonces, todo eso se evita con el refuerzo positivo. Cualquier cosa que hagan talento, alguna gracia, ya, muy bien, te felicito, excelente, sigue así, ¿ok? Se basa en eso, en general, la crianza positiva, en potenciar a los chicos y darle confianza también. Bueno, y en general eso, generar espacios seguros, ¿cierto? Donde haya bienestar dentro de la casa, ya, y sobre todo ahora en pandemia, ¿cierto? Y los chicos están ahí como medios ansiosos, irritables, es muy importante la intervención de uno como adulto, ya, partiendo del hecho de uno tratar de controlarse, de repente es un poco complejo y sobre todo ahora que estamos encerrados igual nos irritamos un poco, ¿cierto? Y aparece todo el tema, pero sí, ojalá que esa irritabilidad sea expresada en otro momento. ¿Me entiendes? Ojalá no con los niños, ¿cierto? O quizás validar también la irritabilidad, ¿no es cierto? Expresándola de una forma coherente y positiva. Estoy irritable, déjame un ratito, tranquilo, tranquila, ¿cierto? Anda un ratito a jugar, ¿cierto? Yo voy a estar arriba un ratito, la mamá, el papá, ¿cierto? Va a relajarse un rato, voy a hacer una estrategia de relajación o acompáñame a hacer esto, ¿cierto? Ahí es una forma de validación, pero lo importante es eso, el generar espacios seguros para los niños, obviamente, ¿ya? Todo tiene que girar en torno a ellos, ¿ok? Y eso, ¿ya? Gracias por su atención, así que espero que hayan aprendido algo nuevo, ¿vale? Y que se pueda ir aplicando, ¿ok?
Y a partir de lo que hoy día hablamos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que decir con respecto al tema, no sé, contar su experiencia quizá, o queda todo claro, quedo abierto a preguntas. No, sí. Ya, sí creo que ahí, señora Vivian, activó el No, micrófono, ¿no? más que nada, está súper clara la presentación. Como en resumidas cuentas, claro, los niños necesitan refuerzos positivos, que se les destaque más sus potencialidades, fortalecer su autoestima y siento que eso es súper importante para darles seguridad a ellos en esta etapa que es tan importante, donde están aprendiendo de una manera completamente diferente. Así que, y nosotros tratar igual como padres de contenerlos y de nosotros también estar bien para que nuestros niños estén bien. Entonces, a Ya, lo mejor, claro, un buen consejo, paciencia, conversar con los amigos, tratar de descansar, ver una película, leer un libro, tratar de salir un poco de nuestra rutina porque tenemos que estar bien para nuestros niños también. Yo creo que eso es súper sí, importante. no, súper relevante Mm, eso también, pues si yo no estoy bien, obviamente tampoco va a estar bien mi niño y va a ver que yo no estoy bien y eso va a generar como toda una cadena, ¿me entiendes? Y sí, pues eso, también claro, es relevante lo que usted decía, que nosotros tengamos también un autocuidado, ya en algún momento, como dice por usted, supuesto. un tiempo para nosotros, ver una película, ¿cierto? Descansar un rato es súper relevante también, ¿ya? Y qué bueno que lo comenta, ¿ya? Sí, Nosotros también tenemos sí, que estar bien, ¿ok? Bueno, exactamente. también me vino a la mente, ¿cierto? El tema de lo que se conoce como programación neurolingüística. Ya de repente, Claro. y no sé si lo han escuchado por ahí, uno analiza creencias irracionales, ¿cierto? Y los estudios han mostrado que de los 0 a los 7 años, ¿cierto? Es el mayor contexto o el mayor segmento del ciclo vital, ¿cierto? Donde se van quedando esas creencias irracionales, ya, bueno, creencias en general, pero yo me quiero basar un poco en las irracionales. ¿Qué decir con respecto al tema? Que, por ejemplo, yo le digo, oye, tú eres malo para, no sé, para tocar un instrumento, por dar un ejemplo Se lo va a bien creer, claro. claro, ¿ya? Entonces después este niño va a crecer, va a ser grande, ¿cierto? Y va a decir, Empatiza en el oye, fondo con este concepto. claro, claro, entonces Mm. le van a decir, no sé, con algún momento, oye, vamos a aprender guitarra y todo el tema, ¿no? No, pero es que yo soy malo, pues, ¿me entiendes? No, no quiero hacer eso, ¿ya? Entonces estoy dando un ejemplo burdo, ¿me entiendes? Pero sí, el poder de la palabra, y es un poco lo que quiero apuntar, es súper relevante, insisto, sobre todo de 0 a 7 años, ¿ya? Y Obviamente sobre después, todo de nuestro, sí, y dale nomás. sobre todo de nuestros seres, y sobre todo de nuestros seres queridos que son tan importantes para los niños, dado que su círculo social es muy pequeño, entonces los papás en esta edad son como dioses para ellos, entonces Claro, todo lo que nosotros podamos decir o hacer es súper importante, entonces potenciar las habilidades, yo igual creo que potenciar todo lo positivo de que, ay, que eres inteligente, que eres fuerte, no tanto como que eres bonita, que eres una princesita, no, yo creo que la parte emocional, de lo inteligente, de lo capaz que tú eres, o te felicito por la iniciativa de tú ayudarme aquí en la casa, reforzar todas esas cositas positivas, que es lo mismo que nos gusta a nosotros como adultos, que nos reconozcan también las cosas buenas que hacemos más que las cosas que se nos, donde nos podemos equivocar. Los niños claro. exactamente lo mismo. Sí, no, y insisto, sobre todo tomando en cuenta ese dato que yo les entrego desde los 0 a 7 años, es súper relevante, ¿ya? Y Sí, pueden marcar incluso la vida de un niño, ¿ya? Y yo creo que igual exactamente, el mensaje está entregado sobre todo en las primeras etapas de la infancia, ¿cierto? De que todo eso va a influir después, po, ¿ya? Y por eso también hago el claro. llamado, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes, que un poco el mensaje que también les quiero entregar, que basémonos más en lo positivo que en lo negativo, ¿ya? Porque Sí, de esa sí, manera nos vamos, obviamente, poder llevar mejor con los chicos y también a ellos les vamos a entregar bienestar, pues. Vamos a reforzar la autoestima, exactamente. niños seguros, niños que tienen potencial, ¿me entienden? Bueno, y que después van a ser adolescentes, ¿ya? Entonces, un Mejores poco personas, que también, pues sí, obviamente, entregarles valores mejores siempre, personas. ¿ya? Entonces, Ujú. en general, ese es como el mensaje que yo hoy día les quería entregar,
¿ya? Y yo creo que de cierta manera igual queda claro, ¿ya? Así que no sé si alguien más quiere preguntar algo, decir algo, algún comentario o algo así. Yo quería comentarte un poquito, hola, 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 hola. las mamás presentes y apoderados. Bueno, la idea, ¿no es cierto?, de estos temas yo lo hallo muy, muy interesante, que enfocado, ¿no es cierto?, a la educación de nuestros hijos. Bueno, de por sí yo tengo y una hija más grande, pero uno como profesor también se motiva de que los papás están interesados en esos temas. Yo creo que este tema, ¿no es cierto?, que dio nuestro psicólogo, como bien decía él, ¿no es cierto?, que la educación empieza a temprana edad, que en primer lugar, ¿no es cierto?, comienza desde el apego, ¿no es cierto?, que la madre o el cuidador, ¿no es cierto?, le da a sus hijos de manera, ¿no es cierto?, positiva, incentivando, ¿no es cierto?, obviamente a la independencia, donde el niño, ¿no es cierto?, tiene sus eh, primeras experiencias cuando el cuidador, en este caso la madre, es equilibrada, ¿no es cierto? Entrega lo que debe entregar, cariño, afecto, ¿no es cierto?, refugio, y obviamente todo lo que se da más adelante de envolverse en cualquier lugar o en cualquier ámbito, eso lo genera, ¿no es cierto?, una buena cuidadora o cuidador, en este caso. Entonces, hay temas muy, muy interesantes que los papás en esta edad deben conocer. Quizás en mis tiempos, ¿no es cierto?, había mucha ignorancia, o no sé, o este medio nosotros no estaba muy bien actualizado, pero hoy día tenemos muchos medios, como esto, por ejemplo, el Zoom, donde se pueden tratar temas dedicados a la familia, especialmente a la familia, y cómo enfocar la situación que estamos pasando hoy día de mejor manera. Yo creo que uno se siente estimulado en la manera, ¿no es cierto?, que tiene apoyo de los demás. A mí me hubiese gustado que hubiesen, ¿no es cierto?, muchos apoderados, porque entre papás, entre mamás y papás conversamos, ¿cómo lo hiciste tú? ¿O cómo lo voy a hacer yo? ¿Te resultó esto? ¿No es cierto? Experiencia. Yo creo que eso, la vivencia personal, la experiencia, ¿no es cierto?, que tienen los padres con sus hijos, es muy importante, y darla a conocer y no tener vergüenza. Sí, eso es lo más natural. Si, oye, me pasó esto a mí, oye, a mí también. Entonces, yo creo que confrontar experiencias, esa es la riqueza, dentro de la diversidad que tenemos. Sí, muy interesante ese tema, el señor psicólogo, don Aaron. Gracias, mister. Yo creo que la mamá, los papás, a mí como papá también me sirve, y para mis alumnos igual. Incentivar, ¿no es cierto? Oye, tu trabajo lo hiciste, yo que hago arte, oye, muy bien, excelente. Yo creo que algunos ya recibieron una respuesta de eso, pero yo creo que la motivación es importante. Más que, ¿no es cierto? Antiguamente se usaba así, pero hoy día, ¿no es cierto?, nos encontramos en otro ámbito, ya no de violencia, ¿no es cierto?, todo lo contrario. Así que, no sé, muy, muy interesante. Faltó más energía para que el papá, no sé, tú dijeras a la mamá, Zoom, Zoom, ya, metámonos. Pero yo creo que no va a ser la única oportunidad, sino que también Claro. hay otras oportunidades. ¿No es cierto, don Sí, Aaron? no, de todas maneras igual va a estar en el YouTube, ya para quienes la quieran Claro, revivir, ya, y bueno, tomando un poco las palabras que decía el Mister, ¿cierto? Bueno, nosotros que somos funcionarios de un colegio también somos parte de esto, ya, obviamente llevándolo un poco a lo que decíamos de la programación neurolingüística, así como el tema afectivo en cuanto si me lo dice mi mamá, mi papá, quizás es mucho más relevante, si me lo dice un profesor, si me lo dice el Mister, también cobra mucha relevancia en ese caso, ¿me entiendes? Entonces, incluso también es muy relevante todo este tema para los funcionarios, ¿ya? Cómo yo puedo potenciar a un niño, ¿cierto? Y cómo yo le puedo hacer un bien a partir de mis actitudes, ¿me entiendes? Y esto aplica, todo lo que vimos hoy día también aplica para los funcionarios. Y el mister estaba, no sé, pues, diciendo un garabato por ahí, ¿cierto? Y por qué a mí me dice que no, ya, y obviamente ahí se genera lo mismo que con los papás, ya incluso en algunos momentos nosotros como funcionarios de la educación somos figuras de apego de los chicos también, pasamos mucho tiempo con ellos, Sí, pues. ya. Entonces esto en general es para todos, ya no solamente para ustedes como papás, sino que también para nosotros como funcionarios, saber este tipo de cosas, ¿cierto? Es súper relevante, ya. Así que eso, ya, un gusto haber compartido con ustedes. Igualmente.
Espero que se hayan llevado un nuevo conocimiento el día de hoy y cualquier bien, cosa a mi correo nomás a Aaron con .ruiz @sanalbertohurtado.cl, ¿ya? Así que ahí vamos a estar viendo qué preparamos para después. Quizá va a ser un tema más de hablar, ¿ya? Pero hoy día por lo menos lo que tenía pensado era la charla como base, ¿ya? Así que eso, pues, que estén muy bien, cuídense, le mandan saludos a los chiquillos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Ya, nos vemos. Un gusto, chao. Chao, chao a todas. Chao, chao.